Bueno, ¿cómo están? Buenas y santas. He decidido finalmente empezar un diario en donde contar cosas random que me interesan, que a veces son cosas que he leído, que no hay tanto material en la web, o simplemente opinar sobre cuestiones, pero tener mi espacio en la web, aunque quede perdido en el ciberespacio como la perra laica. Voy a hablar de un tema que realmente a algunas personas le ha generado alguna vez curiosidad, pero que en general se ha hablado muy poco. Y es de las primeras películas en colores argentinas, o de todo un proceso que hubo hasta llegar a los primeros largometrajes en colores. Que fue un proceso lento, porque Argentina siempre estuvo lejos de la tecnología, siempre acá se hicieron las cosas como se iban pudiendo. Incluso a fines de los 30 ya los laboratorios Alex tenían un proceso propio que era el Alex Perry Color. Incluso se llegó a anunciar una película que se llama Azares Rojos, que iba a tener una parte del año 38-39, que iba a tener una parte de su metraje en colores. Eso no pasó. Pero sí, en el año 42, el mismo día que se estrena La Guerra Gaucha, que creo que fue el 12 de noviembre de 1942, se estrena un cortometraje que muchos de ustedes habrán visto, que se llama Upa en Apuros. Lo que seguramente mucha gente no sabrá es que eso iba a ser un largo. Iba a ser un largo en colores, pero como en esa época a la Argentina no haber entrado en la Segunda Guerra, empezó el problema de que empezó a escasear el material virgen. Fue el año récord de estrenos de la época clásica, porque después con el cine digital se estrenaron más películas todavía que esas. Pero lo que pasó en el 42 fue que al año siguiente hubieron la mitad de estrenos, prácticamente al año 43. Entonces ya en el año 42 era ostensible que no iba a alcanzar el material, que no se iba a poder lograr hacer un largo tal como lo tenían planeado. Hubiese sido el primer largo en colores del mundo de habla hispana, porque recién en el 45 los españoles hicieron Garbancito de la Mancha, que incluso les diré que la animación de Upa en Apuros es muy superior. Eh, pero hasta incluso la picardía me parece un poco más avanzada que la película española, que era como más tradicional, digamos. También estaban bajo un sistema dictatorial, conservador, pero bueno, en esa época también estaban los conservadores acá. Pero el caso de Argentina siempre fue muy híbrido, digamos. De repente había influencias del mundo. Se veía cine francés, por ejemplo, con sus influencias, y también estaba el cine norteamericano, que era como más bajo el código Hays. Es decir, sí, siempre acá era como se recibía todo, digamos, ¿no? Entonces, siempre fue en algunas cosas se avanzaba y en otras se atrasaba. El tema es que, bueno, ya para esa época había un sistema propio de colores que se iba haciendo como se podía, como hizo Cristian en los primeros dibujos animados. Acá se iban haciendo con los elementos que había. Incluso las copias que hay, que no sé si está restaurado o es un transfer que hay, se puede ver la calidad de la animación, incluso como esos dos colores que eran más o menos un rojizo que rendía junto al verde una especie de amarillento, entonces generaba una especie de tricromía, aunque era una bicromía. Y ese sistema fue avanzando hasta que, por ejemplo, a fines de los 40, Arturo S. Mom filma algunos documentales más bien publicitarios, turísticos, digamos. Uno se llamaba Cruz del Sur, otro era en la Patagonia. Pero el primer largo, y acá viene la cosa curiosa, el primer largo no se reveló acá, a pesar de haber un sistema propio de colores, sino que lo hizo un italiano, que se llama Ernesto Remani. La película fue una producción llamada El Gaucho y el Diablo. Y acá hay una curiosidad, ahora se conservan copias en blanco y negro, digamos. El sistema era Ansco Color, que poca información hay de eso, y que se reveló aparentemente en los Estados Unidos. Lo loco de esto fue que la primera película en colores brasilera
que se llama Destino en Apuros. La dirigió también Ernesto Remani con el mismo sistema. Y al igual que pasa con la argentina, tampoco está en colores. Y la brasilera directamente he encontrado imágenes, solamente fotos. Directamente no he encontrado ningún tipo de imagen, así que la película probablemente, tal como pasa acá, aparentemente los brasileros, como se ve por su calidad de copias y como se ve con algunas películas que están perdidas, ha habido medio un caos en la preservación, como no han tenido los mexicanos y como no han tenido los españoles, por ejemplo, dentro de lo que es el cine de habla hispana. Pero ese fue considerado nuestro primer largo. Aparentemente los resultados con el color no eran buenos. Y la primera revelada acá fue, como todos saben, Lo que le pasó a Reynoso, estrenada en el año 55, que era en un sistema italiano que era el Ferragnacolor. De hecho, la primera película en colores italiana es Toto a Colori, que es del año 52, que es filmada en este mismo sistema. Y igual que el mismo año en que Francia hace su primera película en colores. Aunque ahora se descubrió que en el año 49 Jacques Tati hizo una versión de Jour de Fête, me parece que es, en colores. Filmó una versión en blanco y negro y una en colores. Pero prevaleció por los mejores resultados la en blanco y negro. Ese mismo año, extrañamente, se estrena a los pocos días otra película, un bodrio de esa época, que se llamaba Embrujo en Cerros Blancos. Rossi era el director, una película medio tirando a clase B, pero con Alicia Christian Galvez, que era una actriz bastante conocida de esa época. Leí alguna vez un comentario de Kosarinski en Facebook, una cosa muy random, que era tan desparejo. En esa época no había una dosificación del color, ni se trataba de eso, era lo que salía se pegaba, y así se veía, digamos. Pero había un momento en que las caras de los personajes estaban tan rojas que parte del público gritaba, que le decían algo así como al personaje: ¿qué te pasa? De golpe estás chupadazo. Porque el tipo parecía colorado. Ya en el año 55 realmente hay como un salto elevado. Lo que le pasó a Reynoso se puede ver en colores, hay una copia. En la web hay un tráiler en donde se pueden ver los colores, pero hay una restauración que yo nunca la vi en 35 milímetros. O al menos una copia que hicieron donde se pudo difundir en 35 milímetros. Pero el primer hito importante de nuestro cine en colores fue El último perro, que es una película, les diría, de mis preferidas, de las más queridas que hay, en donde esta cuestión de la dosificación del color en la copia última que hay, que está en HD, que se ve hermoso, se ve incluso el profesionalismo de Umberto Peruzzi, que fue el cameraman, el iluminador, digamos, en donde realmente hay una calidad muy, muy grosa, sobre todo en los interiores, ¿no? Porque en los exteriores poco había que hacer para el lucimiento, se ven simplemente muy bien, pero en los interiores hay todo un trabajo del contraluz, del claroscuro, hay un laburo bastante, a pesar de que hay algo que sí que es un poco gracioso, que es que de repente entraban a los ranchos, que eran, imagínense lo precario que sería eso, y eran como todo con una propuesta de dirección artística enorme, ¿no? Y se veía todo esto que les digo, mucho trabajo en la iluminación. Ese año se estrenó una sola película, que fue esa, que de hecho estuvo postergado un tiempo por el tema de la cuestión de Hugo del Carril, que era un artista ahí medio frenado. Y ya el año siguiente se hacen 3 películas, que si no recuerdo mal eran Fantoche, que ahora se ve en blanco y negro, La Despedida, y bueno, Las Campanas de Teresa, que fue considerada como la primera que tuvo un cierto nivel en el color, aunque el último perro, les repito, que realmente está muy bien. En el 58 se estrenan 11 películas en colores, que no las voy a mencionar todas, pero ya empieza a expandirse, porque al aparecer el Instituto de Cine en el 57 empieza a promover esto. Pero era una cuestión, el color empieza como a tener
depende, se ve como pasó con UPA en apuros, depende de la cantidad de material que se pudiera conseguir. Había años de muchos estrenos y otros de dos, o como pasó en el 59, dos o tres, 63, 62 también hubieron muy poquitos, pero bueno, ya 60, 61, ya a partir del 64 en adelante, creo que el primer año que hubo más estrenos en colores fue o 66 o 67, no recuerdo más, que blanco y negro, digamos. Pero lo que ocurrió fue que, bueno, la Argentina tuvo sus propios sistemas de color, como el Alex Color, que se usó bastante, el Alex Cope, que era una patente argenta para poder usar el sistema anamórfico, digamos, una copia del CinemaScope. Yo tengo entendido que una de las primeras fue, creo que Alfonsina, pero fueron en el año 58. 57 ya, perdón, Fantoche tuvo sonido estereofónico, ya tuvo CinemaScope. Habría que ver exactamente cuál fue, pero fue en esa época, 57. En Estados Unidos fue en el 52 con el Manto Sagrado, ¿no? La primera. Pero bueno, ya en esa época se empezaba a combinar el cinemascope con el color como para darle un cierto, que la Argentina pudiera salir a competir afuera. En Estados Unidos el cine, la primera película en color, es decir, con completa en colores y con todos los colores, porque antes de eso por ahí existían algunas como El Fantasma de la Ópera, alguna de esas que eran siempre la famosa bicromía. Eh, la primera en colores fue Feria de Vanidades. Después, bueno, a partir de ahí empezaron a entender que, bueno, hasta en pocos años uno ve la evolución de lo que es en 4 años, lo que es la evolución cuando hacen Lo que el viento se llevó, que tiene si bien la película chorrea colores con el Technicolor, es un nivel impresionante como de una cosa pasaron a la otra de una calidad enorme. Si bien en los planos generales la fotografía todavía es más difusa, en los primeros planos se puede ver la calidad y el trabajo que había artístico detrás de eso. En los mexicanos, la primera en colores fue una del 42, que se llama Ay Jalisco no te rajes, si no me equivoco. La peruana fue una del año 61, la primera en colores. La chilena fue una que se llama New Love, la revolución de las bicicletas, en el año 68. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, Paraguay hizo una coproducción con Argentina que se llama La Burrerita de Ipacaraí, porque Armando Bot tenía como cierta fijación con Paraguay, entonces filmó mucho por esos lados. Y bueno, después ya en general el sistema en Argentina que se usaba más era el Eastman Color, que era de Kodak, pero también aparecían otros formatos como el Fuji, hay muchas películas de fines de los 50 y comienzos de los 60 que es el Agfa. Pero para los que tenían curiosidad, esas películas fueron las primeras en colores argentinas. Hay muchas que lamentablemente perdieron la visibilidad cromática, por ejemplo Zafra. A mí me gustaría ver mucho Zafra en colores porque si bien tiene esa cosa un poco extraña, Zafra es del año 59, ¿no? Si bien tiene esa cosa un poco extraña de Alfredo Alcón y Graciela Borges, que eran dos prototipos muy latinoeuropeos, haciendo de indígenas, bueno, el cine todavía tenía esa cosa, ¿no? Un poco esa mirada de que tenía que haber un latinoeuropeo interpretando a un indígena, que no se podía poner a un indígena todavía existía una cosa confusa, pero bueno, esa película a pesar de todo fue en CinemaScope, en formato anamórfico digamos, y en colores, en Alpha Color. Hay películas así que por ahí las puede tener algún coleccionista, pero que nos encantaría volver a ver, como podemos disfrutar del Último Perro, de Lo que le pasó a Reynoso, de Las campanas de Teresa, y ver, no de la primera que fue el Gaucho y el Diablo, que es una película muy mediocre, pero que tal vez poder verla en colores tendría su encanto. Los colores originales, ¿qué habrá sido ese Ansco Color? Eso es lo que le puedo ofrecer.